Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar con una persona que ha pasado un auténtico martirio en uno de los países, Suiza, que se supone que es un garante de los derechos humanos y es uno de los países que mayor Estado de Derecho tiene en el mundo. Y sin embargo, parece que en este caso ha cometido una terrible, pero terrible injusticia. Me refiero a el señor Erwin Sperensen, quien fue director de la Policía Nacional Civil entre 2005 y 2006 durante el gobierno del presidente Oscar Berger. Señor Sperensen, bienvenido a esta casa. Usted fue condenado a cadena perpetua en 2014 por la supuesta ejecución extrajudicial de 10 reos en la toma de la cárcel de Pavón en septiembre de 2006, ya hace 18 años. La sentencia fue confirmada en apelación en 2015, pero en 2017 el Tribunal Federal de Suiza anuló la condena tras considerarla arbitraria e incompleta. En 2018 la justicia de Ginebra lo condenó nuevamente, esta vez a 15 años de cárcel, ahora por complicidad en el asesinato no de 10, sino de 7 reos en 2006 en la cárcel de Pavón, como habíamos dicho anteriormente. Y el año pasado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló esta segunda sentencia y actualmente está enfrentando un cuarto juicio. Erwin, ¿por qué el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha tenido que corregir la plana a la justicia de Suiza? Muchas gracias, Paul, por la invitación y por esta plataforma para poderme explicar un poco, porque es muy complejo. Hay muchas variantes y muchos actores, y es muy complejo querer explicar el caso que lleva muchos años. Para empezar, pues sí, en el 2010 me entero por las noticias de que se me acusaba a mí con un grupo, casi 19 personas, de 12 hechos criminales. Al enterarme yo, después de estar 4 años viviendo aquí en Suiza, después de que salí de Guatemala sin ningún tipo de acusación, señalamiento, persecución, una mañana amanezco, veo esto y con un abogado vamos al Ministerio Público y yo presento al Ministerio Público de Suiza estas acusaciones que salían en los medios de comunicación por medio de la Fiscalía Especial de CESI de esa época y la CICIG en esa época. Me pongo a disposición de las autoridades y un año después estoy convocado al Ministerio Público y el fiscal que en ese momento llevaba el caso me dice: mire, yo aquí no veo nada en contra suya, hay un montón de cosas, pero nada realmente en contra de usted. Ahí se queda. Me dice: voy a pedir más información. Y bueno, un año posteriormente a eso, saliendo de un supermercado, soy arrestado cuando iba con mi esposa en un supermercado por una unidad de policías armados, y es ahí donde me entero que se había cambiado al fiscal y que ahora era un nuevo fiscal que va en mi caso y que pone una orden de arresto contra mi persona por ser una persona peligrosa y armada. No había ningún indicio ni nada que dijera para eso. Ok. El hecho es de que resulta ser de que la CICIG consiguió una contraparte en Suiza, en Ginebra específicamente, una ONG que se llama TREAL, la cual fue fundada por un ex fiscal general de Ginebra y la cual pues traen a un francés, obviamente un francés para que hablara en francés, a testificar en mi contra con que le había visto que yo había asesinado a una persona en la prisión de Pavón, y es con esto que soy arrestado. Resulta ser de que el fiscal que ahora lleva mi caso, este nuevo fiscal, es el hijo del exfiscal general y fundador de esta asociación que trae a este testigo y que trabaja de la mano con la CICIG. En ese dato esto porque en ese momento resulta ser de que se estaba llevando a una tercer referéndum a la población de Ginebra para que se votara que se les diera el derecho a hacer la justicia universal en Ginebra. Y quisieron usar mi caso como el ejemplo para demostrar que Ginebra podía llevar casos que no se habían cometido en Ginebra y que podían hacer la justicia universal. Y se conjuga el tema de la persecución de la CICIG. Esta ONG que ha estado por más de 30 años tratando de hacer esos cambios en las leyes, más la situación. Así que caigo yo en el mal lugar, en el mal momento para mí y para ellos. Obviamente fui un trofeo para enseñar y la historia pues se viene a que las veces que he sido juzgado, 4 de los 7 jueces que me juzgaron eran miembros o donantes de la asociación del papá del fiscal, y con eso 2 veces me juzgaron. La última vez, como usted bien lo dijo,
ya no fue porque yo maté, yo ejecuté, yo ordené, yo planifiqué, sino que fue que yo fui cómplice de una persona que había sido inocentada en el 2013 y que además yo no había sido acusado de eso. O sea, se me condena base a una acusación de la cual no había sido acusado. Claramente, al presentar ustedes el caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues este tribunal, este alto tribunal, les da la razón y les dice a la justicia de Suiza pues que básicamente tienen que anular ese juicio. Cuéntenos un poco de los testigos que se utilizaron en este juicio, porque parecía que son testigos que tenían un terrible conflicto de interés. Cuéntenos un poco sobre eso. Mire, son casi 22 testigos que se logró demostrar que tenían instruidos para decir cosas. El primero, más obvio, fue esta persona que asesinó a unos franceses en Guatemala y por eso estaba en prisión en Guatemala, un francés, que vino a contar una historia que cada vez que abría la boca se contradecía. Entonces, este señor, que fue con el testimonio que me tuvieron casi 6 años en aislamiento en la prisión, se cae en el segundo juicio. No pudieron sostener todas sus contradicciones. Luego traen otros testigos a los cuales unos de ellos hasta se filmaron adentro de la prisión haciendo negociaciones con el CICIG, y ellos son los que ponen después estos videos donde demuestran que negociaron y recibieron prebendas para venir a testificar en mi contra. Hay otro caso de un testigo que siendo filmado en el juicio con Austria, es filmado, grabado y es visto en infragancia cuando el fiscal que lo venía acompañando de la CICIG le está diciendo qué decir, porque él no sabía cómo contestar, entonces le empiezan a soplar las respuestas, y es ahí donde se cae también el testimonio de este testigo. Y bueno, así uno tras otro. Además de eso, nos enteramos posteriormente a que estas personas ya habían pasado por aquí, de que se les había dado prebendas de algunos reducción de penas, a otros se les llevó a Canadá a vivir con sus familias, a otros se les... Fue tan escandaloso que uno de los testigos en frente al fiscal, al terminar su testimonio, le dice al fiscal: ¿y dónde está mi dinero? A mí dijeron que me tenían que dar un dinero cuando terminara mi testimonio. Y a unos de mis compañeros tienen casa. ¿Dónde está mi casa? Yo quiero vivir aquí en Suiza. O sea, así de descarado fue la cosa. Hablemos de una de las juezas que participó, que entiendo como un hecho inaudito, que estuvo en 2 de los juicios que usted ha enfrentado. Digo inaudito porque no es posible que una jueza que ya dictó sentencia una vez participe de un segundo juicio cuando ya se sabe cuál es el resultado que va a tener. Hablemos un poco de ello. Sí, al momento que el Tribunal Federal vota en la sentencia de la Tribunal de Apelación, se manda de nuevo a hacer el juicio y vuelve a ser la misma jueza, la misma composición de jueces, porque aquí son 7 jueces los que están participando, 3 profesionales que le llaman y 4 asistentes. Bueno, y esta jueza, antes de iniciar el tercer juicio, dice a los medios de comunicación es que él es culpable y lo vamos a volver a condenar, y efectivamente así fue, solo que esta vez ya no me pudo condenar a prisión a vida, sino que se ve en la situación de que al no poder sostenerlo cambian y se me condena por algo lo cual no había sido acusado, que era alguna complicidad. O sea, cambiaron totalmente porque no pudieron sostener otro. Y con esto se va nuevamente al Tribunal Federal, y en esta oportunidad una jueza que tenía más de 20 años de estar trabajando con el papá del fiscal ratifica la sentencia, y con eso vamos a la Corte Europea, y la Corte Europea solo con ese argumento, de 11 argumentos que presentamos, solo con ese primer argumento votó la sentencia por violar el artículo número 6 de la Carta de Derechos Humanos, que es el derecho a acceso a un juicio justo. Hay 2 personas más que fueron juzgadas en Europa por este caso. Me refiero al ex subdirector de la PNC de aquel entonces, Javier Figueroa, quien fue absuelto, declarado inocente en Austria, y el ministro de Gobernación de aquel entonces también, el señor Carlos Bielman, que también fue declarado inocente en España. De hecho, como usted comentaba, en uno de los juicios se le declara cómplice del señor Javier Figueroa, quien ya había sido declarado inocente en el tribunal, o en los tribunales de Austria. ¿Qué de diferente sucedió en esos países de lo que ha tenido que enfrentar usted en Suiza?
En la Audiencia Nacional de España, que es el tribunal más alto, fue juzgado Carlos Bielma y fue absuelto en la primera instancia. ¿Por qué? Porque no habían evidencias, uno. Dos, las pruebas que se presentaron por parte de la acusación no eran sostenibles. Y tres, las pruebas que él presentó de su descargo sí tenían peso y fueron aceptadas. En el caso de Javier Figueroa, en Austria, también fue juzgado por un jurado, y este jurado lo escucha y dice, mire, no son sostenibles las pruebas. Y es que además la diferencia es que en Austria los jueces mandaron a hacer expertajes técnicos sobre videos, sobre una serie de situaciones, y los expertajes técnicos que ellos mandaron a hacer tuvieron el peso para decir se cae el caso porque sí hubo una confrontación, sí hubo una serie de situaciones y estas personas están mintiendo, además de que fueron encontrados los testigos a los que estaban diciendo qué decir. Eso votó el caso de Figueroa inmediatamente. En mi caso, no se aceptaron pruebas de descargo, no se aceptaron mis testigos, no se aceptaron a mis expertos ni a las pruebas que presentamos, no solo nosotros, sino lo que fue hecho por el tribunal austriaco y por lo que hicieron también en la Audiencia Nacional. No quisieron aceptar nada. Y esta última vez que vamos al cuarto juicio, aún no quieren aceptar nada, ni han aceptado nada. O sea, voy a una repetición como sucedió en el primero, segundo y tercer juicio. Ervin, hay un video clave en este caso, que es en donde se ve claramente que la policía está siendo atacada por los reos dentro de la cárcel. Entiendo que este video fue clave para el juicio que enfrentó Javier Figueroa en Austria. Ese video, en donde se ve claramente que están siendo atacados y que pues claramente podían responder a esos ataques, eso es lo que se espera de las fuerzas de seguridad de un país, no se lo permiten como prueba en Suiza. ¿Es así? No se permite como prueba. No se permite también que se escuche a la acusación adhesiva, que es una señora de Guatemala donde su hijo falleció ahí en Pavón, pero donde a ella un reportero suizo que viaja a Guatemala descubre que la señora hasta firmó un papel bajo el argumento que era para darle una indemnización y un pasaje de bus de regreso a su pueblo. Ella lo firma en francés y resulta ser que después, al preguntarle, no sabía que tenía abogados y que me estaba acusando. Y, no, si no mató a mi hijo, porque mató a mi hijo fue este otro señor. O sea, totalmente una fabricación. Y todo esto hemos exigido por 2 años escuchar a todas estas personas, todas estas evidencias, todos estos expertos. O sea, te digo, hay expertos de nivel mundial que han inventado programas para poder identificar falsificaciones o modificaciones en fotografías y video, que lo que usan todas las agencias internacionales de seguridad, y ellos hicieron expertaje y eso tampoco quisieron aceptarlo. Ervin, regresemos a ese 25 de septiembre de 2006, ya hace casi 18 años. Recuerdo que la prensa, los medios de comunicación celebraron en ese momento que se hubiese tomado el control de una cárcel desde la que se estaba planificando asesinatos, secuestros, extorsiones, todo tipo de delito. ¿Qué pasó ese día? Denos la versión de los hechos. Y bueno, ese día obviamente iniciamos temprano las operaciones, se les pide a todos los reos que se concentren en un punto. Yo me pongo en donde históricamente ha sido el punto de mayor conflictividad, que es la entrada principal, donde normalmente la policía y bomberos y otros eran heridos o muertos a balazos por los reos desde adentro. La diferencia de esta oportunidad es de que ya que no íbamos a repetir lo que se había hecho en la historia, sino que teníamos que hacerlo diferente, abrimos por otras partes y entramos con tanquetas para proteger a los policías. En uno de estos costados se da una confrontación. Todos escuchamos los disparos. Obviamente yo no me encontraba en el punto. Cuando ya se hace el ingreso y yo hago todo un recorrido, llego a un punto donde se me informa que había habido una confrontación y habían habido decesos. Yo me movilizo, veo a algunos de los cadáveres a cierta distancia para no contaminar la escena y me retiro y dejo a las gentes profesionales haciendo su trabajo de guardar la escena y de esperar a que llegara el Ministerio Público. Sin que hubiésemos terminado de hacer la orden de apertura, porque ya estaba bajo control toda la prisión,
llega un juez de paz, ingresa y va directamente a hacer el levantamiento de cuerpos como a las 7 de la mañana, 7 y pico de la mañana. Menciono esto porque después con el tiempo se quiso hacer creer con que ahí se estuvo arreglando escenas y se estuvo haciendo una serie de situaciones, pero ya había gente del Ministerio Público y iba hasta un juez de paz levantando cuerpos a esa hora temprano. El hecho es de que hubo una persona herida, esto casi nadie lo menciona, se ha dejado en el olvido, pero como decían que entramos con una lista a matar gente, pero si hubiéramos que entrar con esa lista, ¿por qué íbamos a trasladar a una persona que había resultado herida hasta el hospital y el día tengo entendido que sobrevivió y todo, etcétera? El hecho es de que con los años y con el tiempo, cuando sucede, a mí toda la información que se me da es hasta donde llega mi postura con el de la policía, que es, sucedió esto, esto es el resultado. Yo no soy el forense, ni soy tampoco el del Ministerio Público, que es el que hace las investigaciones como corresponde en la ley en Guatemala, que es el Ministerio Público. Con el tiempo, posteriormente, se nos dice con que ahí hubo las sospechas de ejecuciones extrajudiciales. Bueno, entonces se deja al Ministerio Público que haga su trabajo de investigación. Y años después resulta ser de que la CICIG dice que hubo ejecuciones, que todos fueron ejecutados extrajudicialmente, aunque hay dudas en algunos de estas situaciones. Yo no puedo corroborar si fue así o no, porque yo me mantuve a una cierta distancia y no era tampoco mi posición el ir a hacer levantamiento de cuerpos. O sea, el director de policía no hace eso. El director de policía está supervisando y controlando en general ya. El tema es de que cuando se empiezan a hacer estos señalamientos, y sobre todo cuando se dice que yo le metí un balazo en la cabeza a uno de ellos, como nosotros los exigimos que por favor entonces se entregaran como evidencia las pruebas balísticas. En la policía toda arma está registrada en el IBIS y se puede saber de dónde salió el tiro, de qué arma y qué arma está registrada y la lleva a qué policía. Todo eso se obvió, no se quiso dar, no se nos quiso entregar nada, porque si no se les caía la construcción esta de que yo había participado, si yo podía mostrar que no, de mi arma no salió ningún disparo. Y así como eso también, a la fecha del día de hoy, nunca se quiso establecer si fue la policía o si fueron entre los mismos reos o si fue miembros del ejército o miembros de la Guardia Penitenciaria, que todos participaron ahí en ese momento. Solo se fueron contra ciertas personalidades y una línea muy específica de la policía, pero ese día había policía, había Guardia Penitenciaria, había ejército, o sea, no era solo una sola institución. Y nunca se quiso establecer realmente la verdad de las cosas porque se caía entonces la fabricación que se montó después con este tema. Siempre hay muchas dudas todavía que hay que resolver y a mí me fascinaría que se resolvieran estas dudas. Hablemos ya de la parte más humana. ¿Qué ha significado para usted y su familia este caso, este martirio al que ha sido sometido? Bueno, todo esto empieza en el 2010. Soy arrestado en el 2012 y llevamos más de 12 años, de los cuales pasé muchísimos años en aislamiento. Significa que solo tenía contacto con personas 3 horas a la semana, o sea, 1 hora el lunes, 1 hora el miércoles, 1 hora el viernes, y una de esas horas era con mi familia, siempre con guardia de centro penitenciario sentado a mi lado y sin contacto físico con mi familia. Y han sido años duros, han sido años donde mis hijos crecieron sin un padre y yo crecí, yo seguí en prisión viendo crecer a mis hijos de niños, adolescentes, adultos y no poder compartir con ellos, obviamente, y el estigma que obviamente viene con el hecho de que automáticamente para muchísima gente sin tener una noción mínima de la situación, lo tachan a uno de asesino y de muchas cosas, ¿no? Y mis hijos tener que lidiar con eso en el colegio o para encontrar un trabajo que también muchas veces lo tuvieron por oportunidad al enterarse que quién era el papá de los que estaban pidiendo trabajo. Han sido años muy, muy duros no solo de todos estos señalamientos, sino que de batallar diariamente, hora por hora, minuto por minuto, de mantenerse uno cuerdo, sano y batallar contra la depresión, contra pensamientos suicidas, contra cuánta cosa, ¿no? Que está uno cuando uno está encerrado 24 horas del día en una celda y solo le dan 1 hora a uno para caminar en un techo donde no tiene contacto con nadie. Es duro para uno y es duro para la familia, definitivamente. Uno esperaría que después de tantos intentos fallidos que ha tenido la justicia de Suiza en quererlo inculpar de una forma tan diligente y que luego que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijera pues se ha cometido una injusticia, pues lo lógico hubiese sido que lo dejaran tranquilo. Pero está enfrentando un cuarto
juicio. Y en el momento en que estamos haciendo esta entrevista, pues entiendo que está sucediendo. ¿Cuál es su expectativa de este nuevo juicio? Estamos a solo horas de escuchar la sentencia de este nuevo juicio, el cual duró básicamente 2 días y medio. 12 años de persecución se resolvieron en 2 días y medio, sin escuchar a nadie ni nada nuevo. Bueno, las expectativas, mire, hay básicamente 3 grandes escenarios. Todos son posibles, pero el más probable en este momento es que se me quiera condenar nuevamente y sin regresar a prisión, porque hay otro escenario donde sí tendría que empezar a terminar los meses que no hice porque la Corte Europea votó el caso. Y el tercer escenario sería el que se me absolviera. Todos son posibles, pero más probables de que quieran mantener la culpabilidad, porque esto significa que vuelvo a ir al Tribunal Federal, vuelvo a ir a las Cortes Europeas y se vuelven a pasar otros 10 años en todo este proceso legal, y para entonces se jubiló el fiscal y los jueces y ya no es su problema, pero lo dejan a uno con esta carga, y Suiza no tiene por qué entonces reconocer lo que ha hecho mal. Y eso creo yo que es la insistencia. Es que si usted supiera que la jueza que me está condenando, que me está llevando este juicio, no solo trabajó 12 años con el fiscal que lleva mi caso, sino que además el fiscal que en mi caso era su abogado particular de ella, cualquiera diría, mire, es un conflicto de intereses, ¿cómo puede ser que ella esté ahí? Pero resulta ser que el Tribunal Federal Suizo dijo, no hay problema, ella se queda y ella lo juzga. Entonces, ¿qué puedo con esos antecedentes? ¿Qué puedo yo esperar de positivo? Aún así estoy tratando de dar el beneficio de la duda, pero me cuesta. Se nos ha terminado el tiempo, Erwin, pero agradecemos muchísimo el tiempo. Es una vergüenza, por decirlo menos, lo que está sucediendo en Suiza, la injusticia que están cometiendo con usted, y solo esperamos que la verdad prevalezca tarde o temprano y que la justicia realmente se haga, llegue, y que usted pueda ser absuelto de todo este martirio al cual ha sido sometido, y que como en otros países en donde parece que sí funciona la justicia, como Austria o España, pues sí se declararon inocentes a las personas que se les trató de inculpar. Así que mucha fuerza y mucho ánimo en este proceso, y también a su familia. Gracias por su tiempo. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.